Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Dios Todopoderoso en esta mañana te colme con sus bendiciones, con su presencia, con su amor, con su gracia y con su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Les doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe y el día de hoy tengo una palabra de parte del Señor bajo el tema las heridas del pecado. Hemos estado hablando precisamente sobre lo que tiene que ver el pecado en la vida del ser humano. El primer tema que tratamos fue las puertas que abre el pecado. El segundo tema trató sobre el pecado te calcome por dentro, y el día de hoy las heridas del pecado. En el primer tema hablábamos, ¿verdad? Y recorríamos allí un texto que hablaba de David. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar en el texto del segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Y vamos a ver aquí las heridas que causa el pecado. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Este es el llanto, el lamento de David cuando se entera de la muerte de su hijo Absalón, que fue precisamente a manos de Joab, general de su ejército. Y le llegan las noticias a David de que fue asesinado su hijo, y el lamento comenzó. Tenemos que saber y comprender, haciendo memoria de todo lo que hemos visto, que su hijo se había levantado en contra de su padre y se había acostado con 10 de las concubinas que dejó David cuidando la casa del rey. Y todo esto aconteció para mostrar que él era ya el rey de Israel. Pero bueno, en este caso muere el hijo rebelde, el hijo que se levanta en contra de su padre, muere asesinado. Y esto causa una gran herida en el corazón de David, en el corazón de este siervo de David, al ver a uno de sus hijos, a otro hijo muerto. Primero fue violentada a su hija, luego fue asesinado Amnón, hijo suyo, y ahora otro hijo es asesinado por causa, ¿verdad?, del pecado que cometió en el principio. Recordemos que en el primer tema, cuando hablábamos de las puertas que abre el pecado, hablaba que trajo una puerta, ¿verdad?, que se abrió de un demonio de violación, otro espíritu de homicidio, así sucesivamente, espíritu de rebeldía. Todos esos espíritus se liberaron con un pecado que cometió David. Y ese pecado, hermanos, lo calcomió por dentro mientras él lo ocultó. Posteriormente, cuando lo confiesa, entonces él es liberado, pero queda la herida de ese pecado. Y quiero hablarte en esta mañana precisamente sobre ello. Cuando nosotros cometemos pecado, no solamente abrimos puertas de maldición sobre nuestras vidas, y si lo ocultamos, esto va a calcomernos por dentro. No solamente ocurre esto, sino que posteriormente, aunque seamos sanados por Dios, aunque seamos perdonados por Dios, hay heridas que quedan en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, no solamente nos herimos a nosotros mismos al faltarle al Dios del cielo, sino que también herimos a nuestros compañeros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Cuando usted comete un pecado de robo, usted se está hiriendo a sí mismo y está hiriendo a su esposo y a su esposa, a su familia completa, que va a tener que sufrir junto con usted el juicio cuando usted sea llevado preso. Asimismo, cuando usted empieza a cometer el pecado de fornicación, de adulterio, de prostitución, de homosexualismo, de lesbianismo, todo esto abre puertas que hieren el corazón del ser humano. Y estas son heridas precisamente que causa el pecado, no solamente en ti cuando cometes el pecado, sino que también en todos aquellos que te rodean. Porque un pecado no te afecta solamente a ti de manera directa, sino que también de manera indirecta y muchas veces directamente afecta a todos aquellos que están alrededor tuyo. Porque en el caso de la violación de Amnón a su hermana, esto repercutió en la vida de los príncipes y repercutió también en la vida de Absalón cuando le quitó la vida a su hermano, y en el corazón del padre cuando pierde a un hijo, una hija violentada y otro hijo que se subleva en contra suya. O sea que lo que vemos aquí es más grande que lo que nosotros podemos pensar, y un pecado no se puede tomar con ligereza, como que no es nada. Sí es algo, no solamente te afecta a ti, no solamente afecta a tu salvación, sino que afecta a la vida espiritual y la vida emocional de todos aquellos que están alrededor tuyo. Así que un pecado no debe ser tomado como a la ligera, como que no ha pasado nada. Un pecado, amados hermanos, puede destruir una familia completa. El pecado puede destruir una sociedad completa, como lo que estamos viendo hoy con esta agenda progresista que se está promoviendo a nivel mundial, cómo ha venido dañando la identidad de nuestros hijos, cómo ha venido perturbando la identidad de nuestros jóvenes, y hoy lamentablemente tenemos consecuencias garrafales, y eso que todavía en nuestro país no se ha implementado de manera completa, o no se ha implementado de manera abierta, aunque de manera subrepticia se está implementando poco a poco. Pero estamos aquí para hablarte la palabra. El pecado, cuando entra en una sociedad, la corrompe desde sus cimientos, y aunque pocos se den cuenta en el principio, cuando
ya abre esa flor, entonces la fragancia sale. Entonces aquí cuando abra ese pecado de manera ya abierta y libre, pues entonces va a herir toda la sociedad. Y eso es lo que pasa con el pecado. No solamente va a herir a las personas que lo cometen o al grupo que lo promueve, sino que dañará también toda la sociedad. Así que quiero bendecirte en el nombre de Jesús de Nazaret e invitarte en esta mañana a guardar tu corazón para no pecar contra aquellas cosas que Dios ha dicho y ha hablado que son abominables a sus ojos o que son desagradables para Él, porque son pecado, son errar delante de los mandamientos del Padre. Así que guarda tu corazón a todas estas cosas y guardando tu corazón guardarás también tu vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.